Buenos días, profesor. Somos del grupo M y vamos a presentar el trabajo 2 de hidrología. En el organigrama tenemos a Jennifer Lara Fres, que hizo la determinación del área y parámetro de la cuenca. Análisis y resolución del método Bernie-King modificada. Tenemos a Sofía Tovar Lascano, que hizo el análisis y resolución del método racional e hidrograma unitario tipo Linsley. Y Milton Fuentes Moraga, que hizo el análisis de conceptos y el análisis y resolución del método DGA-AC. Dentro de los conceptos encontramos la cuenca, que es un territorio en el que sus aguas llegan a un río mayor, un lago o un mar, y se filtran o se evaporan. Tenemos el caudal de diseño, el cual es un caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un sistema determinado, y tenemos el agua pluvial, que tiene su origen en la precipitación natural. El ejercicio que nos tocó es el siguiente. En el desarrollo urbano es importante poder evacuar de forma adecuada las aguas lluvias de flujo superficial por medio de canales y tuberías que tienen un flujo a lámina libre, y de esta forma evitar las inundaciones que producen incomodidad en la población, y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructura de la ciudad. Como trabajo, se le solicita a su equipo que determine el caudal de diseño de una obra de evacuación de agua lluvia en un punto de control designado. El cálculo debe ser por medio de 4 métodos: racional, Bernie-King modificado, DGAC e hidrograma unitario tipo Linsley. El punto de control asignado para su equipo está en la ubicación 4. La lluvia representativa para su periodo de retorno de 2 años corresponde a la de la tabla 17. Con ella deberá determinar la precipitación de diseño para su trabajo. Para determinar los parámetros de la cuenca, pusimos nuestras coordenadas de latitud y longitud en Google Earth. Luego realizamos líneas transversales a lo largo de la cuenca. Con el perfil de elevación de cada una de esas líneas transversales, pudimos determinar la línea divisoria de cuencas. Dibujamos un polígono en el área de la curva y utilizamos las herramientas proporcionadas por el programa, obtuvimos los siguientes datos. L, que es la longitud del cauce, 1.32 kilómetros. S, que es la pendiente del cauce, 15.2%. La cota mayor y menor, 347 metros y 129 metros respectivamente. La longitud de gravedad, 0.639 kilómetros. El área total de la cuenca es 0.4 kilómetros cuadrados, siendo de ella el área urbana 0.2359 kilómetros cuadrados y el área rural 0.1641 kilómetros cuadrados. Método racional. Para determinar el caudal de diseño, primero vamos a realizar el hietograma de la lluvia representativa para un periodo de 2 años. La lluvia representativa es la precipitación total que llega a la cuenca. En cambio, la precipitación efectiva, que vamos a ver más adelante, es la magnitud que pasa por el punto de control aportando la escorrentía directa. Calculamos la curva de intensidad versus duración a partir del hietograma de la precipitación total, y luego tenemos que calcular el tiempo de concentración de la cuenca, que es cuánto se demora en llegar al punto de control. Utilizaremos la fórmula de Kirpich y la fórmula de California-Culver-Practic. De estos dos valores elegiremos el menor valor, que es 10,2 minutos, porque llegó más rápido al punto de control. Con una duración de 10,2 minutos tenemos una intensidad de 19,031 milímetros por hora, que es la intensidad efectiva. Luego, calcularemos los coeficientes de escorrentía. Como la cuenca tiene 2 zonas, una urbana y una rural, tenemos que sacar el coeficiente para cada una. El coeficiente urbano será igual a 0,5 porque eso es un área residencial con casas aisladas, y el coeficiente rural será 0,35 porque Valparaíso tiene suelo arcilloso y es una pendiente de 15,2 la cuenca. El coeficiente de escorrentía que vamos a ocupar para el caudal de diseño va a ser igual a 0,44 a partir de esta fórmula. Ahora, el caudal de diseño va a ser igual a 0,44, que es el coeficiente de escorrentía, por 19,031 milímetros por hora, que es la intensidad efectiva, por 0,4 kilómetros cuadrados, que es el área pluvial aportante, dividido en 3,6. Este es el caudal de diseño, 0,927 milímetros cúbicos partido en segundo. El hidrograma unitario tipo Linsley. Lo primero que debemos hacer es calcular el hietograma de la precipitación efectiva.
Nosotros sabemos que el coeficiente de escorrentía es la razón entre la precipitación efectiva y la precipitación total, dándonos una precipitación efectiva de 51,788 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 117,70 milímetros que teníamos, solo pasaron por el punto de control 51,78 milímetros. Y esto es lo que aporta a la escorrentía superficial. Ahora, a partir del hietograma de la precipitación total, calcularemos el índice. El índice es la intensidad necesaria para que la cuenca llegue al punto de control. Es decir, todo lo que está sobre el índice es la precipitación efectiva. El índice es 7,046 milímetros por hora. Aquí tenemos el hietograma de la precipitación efectiva. Las barras son la intensidad original menos el índice por el intervalo, que son 10 minutos. El hidrograma unitario tipo Lindsey, que va a ser calculado por el manual de crecidas del DGA. Las fórmulas de los parámetros dependen de la zona donde se ubica la cuenca. En el país tenemos 3 zonas. Valparaíso está en la zona 1 y estas son las fórmulas para los parámetros. El tiempo peak, el tiempo base, que es lo que dura el hidrograma unitario, el caudal peak, y el tiempo unitario, que es la duración de la precipitación efectiva de magnitud 1 milímetro. Aquí tenemos los resultados para los parámetros básicos. Tenemos que ver si cumple con el método de DGA. ¿Qué queremos hacer? Que el tiempo unitario, que es 0,08 horas, pase a ser 10 minutos, es decir, de 5 minutos se corrija y sea 10 minutos para que tenga el mismo valor que el hietograma de precipitación efectiva. Lamentablemente no se puede hacer. Ahora, vamos a calcular los caudales del hidrograma unitario a partir de los coeficientes de distribución para el hidrograma unitario sintético de la DGA. Por ejemplo, tenemos el caudal dividido en el caudal peak igual a 0,2. El caudal peak, recordar que está en litros segundos por milímetros por kilómetros cuadrados. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 0,4 kilómetros cuadrados por 1, obteniendo el caudal del hidrograma unitario. Lo mismo se hace para el tiempo y para los demás datos. Aquí tenemos el hidrograma unitario tipo Lindsey. Ahora, este es de un tiempo unitario de 5 minutos. Nuestros intervalos son de 10 en el hietograma. Por eso hay que hacer 2 veces este hidrograma para cada intensidad del hietograma de precipitación efectiva. Vamos a ocupar la razón de caudal del hidrograma unitario partido en el caudal de escorrentía directa, igual a la razón de la intensidad del hidrograma unitario partido en la intensidad de la escorrentía directa. La intensidad del hidrograma unitario es 1 milímetro, la intensidad de la escorrentía directa depende del hietograma de precipitación efectiva, y el caudal del hidrograma unitario lo sacamos anteriormente. Y así podemos despejar los caudales de escorrentía directa para cada intensidad del hietograma de precipitación efectiva. Estos son algunos ejemplos para demostrar que todos tienen el mismo gráfico, pero los caudales son distintos. Una vez que hicimos todos los caudales para todas las intensidades, 2 veces tenemos que el hidrograma de escorrentía directa nos da un caudal de diseño de 5.192,44 litros partido en segundo, que es lo mismo que 5,192 metros cúbicos partido en segundos. Bueno, ahora seguimos con el método DGA-AC. Es un método para crecidas pluviales dedicado al análisis regional de crecidas de origen pluvial. Comprende de la 3ª a la 9ª región y es para cuencas pluviales o pluvionales sin formación fluviométrica y con áreas entre los 20 y los 10.000 kilómetros cuadrados. Consiste en determinar una curva de frecuencias para el caudal instantáneo máximo de la cuenca. Como primer paso, determinamos en qué zona homogénea se encuentra la cuenca, y como se encuentra en la latitud 33, entonces usamos el siguiente esquema, en donde PMA es la precipitación media anual en milímetros, P24 es la precipitación máxima en 24 horas y periodo de retorno de 10 años en milímetros, HS es la cota de la estación en metros sobre el nivel del mar,
y AP es el área pluvial en kilómetros cuadrados. Ahora, como siguiente paso, determinamos la precipitación anual y en nuestro caso utilizamos el informe fluviométrico de Valparaíso del martes 21 de septiembre de 2021. El promedio anual hasta la fecha es 341,39 milímetros, lo que es menor a 600 milímetros, y lo que nos lleva a la rama derecha. Ahora se debe saber si la precipitación T es igual a 10 años, de 24 horas es mayor o menor a 80 milímetros. Viendo el mapa de las isoyetas de la DGA, el área a estudiar se encuentra con una precipitación de T es igual a 10 años, de 24 horas, de 85 milímetros aproximadamente, por lo que sí es mayor a 80 milímetros, y lo que nos deja la rama izquierda. Ahora debemos saber si el área es menor a 145 kilómetros cuadrados, y sabiendo que nosotros tenemos un área de 0,4 kilómetros cuadrados, llegamos a la conclusión de que es una zona homogénea NP. Ahora se determina el caudal medio diario máximo de periodo de retorno de 10 años para la quinta región, y se utiliza la siguiente fórmula, en donde Q10 es el caudal diario máximo de periodo de retorno de 10 años expresado en metros cúbicos por segundo, AP es el área pluvial de la cuenca expresada en kilómetros cuadrados, y P1024 es la precipitación diaria máxima de periodo de retorno de 10 años expresada en milímetros. Reemplazamos nuestro dato en la anterior ecuación y nos da que Q10 es igual a 98,09 litros por segundo. Al hacer una zona homogénea se debe ocupar la siguiente tabla, en la cual se utiliza el valor máximo como criterio conservador. Como nuestro caudal de diseño es para T es igual a 2 años, reemplazamos en la relación de la curva de frecuencia de caudal medio regional adimensionada. Reemplazando en esa fórmula nos queda que Q en 2 años es igual a 19,618 litros por segundo. Y para pasar del caudal diario a caudal instantáneo se aplica el siguiente factor de conversión, lo que, reemplazando en la fórmula, nos da que caudal instantáneo en 2 años es 0,03668 metros cúbicos por segundo. Wernickein modificada. Este método relaciona el caudal instantáneo máximo con la precipitación diaria máxima. Para que este método sea válido, se deben seguir las siguientes condiciones. Las cuencas no deben tener control pluviométrico. Sus áreas deben estar comprendidas entre 20 y 10.000 kilómetros cuadrados. Deben estar ubicadas entre la tercera y novena región del país. Y su periodo de retorno debe ser menor a 100 años. Para calcular el caudal instantáneo utilizaremos la siguiente fórmula, donde Q representa el caudal que queremos calcular. C de T es el coeficiente empírico para un periodo de retorno de T años. P24 es la precipitación diaria máxima de ese periodo de años. Y AP es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Los pasos que debemos seguir para el cálculo del caudal son, en primer lugar, determinar el coeficiente empírico para un periodo de 10 años. Luego, determinar la curva de frecuencias para el coeficiente empírico. Determinar P24. Y por último, con los datos obtenidos, calcular el caudal instantáneo máximo con la fórmula ya mencionada. Nuestra cuenca se encuentra en la quinta región, por lo que revisando la tabla, nuestro CDT será 0.290. Luego, para obtener CDT igual a 2, debemos ubicar en la tabla la quinta región y posteriormente nuestro periodo de retorno de 2 años. Aquí obtenemos nuestro valor 0.38, que representa a CDT igual a 2 partido en CDT igual a 10. Realizando la ecuación, obtenemos que el valor de CDT igual a 2 es 0.1102. Para la obtención de P24, utilizamos el mapa de isoyetas del Ministerio de Obras Públicas. Como nuestra cuenca se encuentra entre las isoyetas 80 y 90, decidimos usar 85 para nuestros cálculos. Luego, reemplazando todos los datos obtenidos en la ecuación de Wernickein modificada, obtenemos que el caudal es de 0.075 metros cúbicos partido en segundos. A modo de conclusión, podemos decir que los caudales máximos calculados por los distintos métodos son de magnitudes distintas, siendo incongruente con los comentarios de la DGA, que indica que para periodos de retorno menores a 10 años, los caudales de diseño estarán en la misma magnitud, y esta diferencia es debido a que la cuenca estudiada no cumple con los requisitos de área mínima.